en acción. Bueno, Felipe, entonces ya nos contaste parte de tu edad, 13 14 años, nos cuentas sobre robos y pues en intentar ser popular. ¿Qué más ocurrió dentro de esta etapa? Uf, bueno, fueron bastante cosas. Creo que, como decíamos ahorita, antes detrás de cámaras, si contara mi historia no alcanzaría digamos, concluirla bien o sacar partes. Sí, porque pasaron muchas cosas. De por sí, el hecho de que dentro de mis 12 hasta los 17 años pasé por 5 colegios. Y todo eso tuvo que ver mucho con la historia del consumo y con la historia del vandalismo y con que el consumo pues no fuera legal y obviamente como las repercusiones que tienen en los colegios. Pero sí, digamos que la cuestión empezó un poco en el Santo Tomás y sí, yo quería ser como el loco, el fuerte y yo me sentía re mal y ahí empezó la época en la que yo me empecé a volar de las casas y era algo curioso, porque, pues, aunque a veces muchos no lo reflexionaba, porque entonces yo me volaba de la casa porque quería más libertad y porque me rayaba que mis papás quisieran protegerme y no me dieran la libertad para... Sí, para mí mi papá sobre todo era mi enemigo en ese momento. Hoy las cosas han cambiado mucho, pero mi papá era mi enemigo y entonces cuando volví a la casa habían más repercusiones y me decían que las cosas iban a cambiar, pero entonces como que pasaba el tiempo, yo veía que nada cambiaba, que seguía sin salidas y me volví a volar y entonces volvía a más reglas y entonces cada vez hacía como más cerquita sí, el círculo y, y dentro de todo yo también reflexionaba que pues sí, que en ese momento yo tenía discursos de mi libertad, pero que al mismo tiempo me estaba metiendo en otras cosas que me quitaban mi libertad, como era creerme el barrista y mi brazo derecho lo hice porque me tatué o empezar a consumir o empezar a depender mi ser de si era barrista o no, de si consumía o no, de lo que me causaba el consumo o no. Entonces era muy paradójico porque quería mi libertad, pero al final al mismo tiempo estaba metiéndome dentro de cosas culturales que me quitaban mi libertad. Entonces pues así fue como a los 14 años me echaron del Santo Tomás, después pasé al Tierra Nueva, no duré ni 2 meses porque también tuve un problema de robo y aún así hubo periodos como de consumo, pero digamos que lo que antecedió a mi consumo fue una cuestión más emocional entre lo que era sentirme en la burbujita de mi familia, en mi infancia y en mi adolescencia, y que todo eso que estoy diciendo también me lo ha ayudado a reflexionar como los centros de rehabilitación en los programas en los que he estado, que no es fácil como reflexionarlo cuando uno está en consumo o está bastante inmiscuido en que si uno es barrista es el mejor o si uno es rastafari es el mejor entonces todo lo que antecedió mi consumo era como emocional entre esa burbujita que era mi familia y sentirme fuerte y entre la presión que era la sociedad porque yo jamás supe o jamás se me enseñó también a valorarme por mí mismo sin necesidad de ciertas cosas. Bueno, y pues nos estabas contando todas las sustancias que consumías. Bueno, ya vamos en la etapa de los 14 años. Dices que me estabas contando que a los 15 ya iniciaste como tal con la marihuana. Entonces, para que nos Sí, cuentes acerca más específicamente sobre la tu primera consumo. vez que yo probé la marihuana, era un amigo Diego Calderón, mis papás no lo querían para nada. Eh, no hay que ver a una persona solo por su consumo. Pienso que a pesar de que yo llegué a consumir a diario, pues hubo muchas cosas en las que a pesar de todo no se inmiscuyó mi consumo ni hay que verlo totalmente lo blanco. Pero digamos que sí, mis papás no lo querían y para mí era como, digamos que sí, uno tenía como su imagen de quién quería ser o pues sí, era como mi parcero y era todo libre
y hablaba como que la sociedad del consumo y Y lo todo admirabas horrible. y fue ahí cuando dijiste, Prácticamente, pero digamos que ahí también hubo una cuestión de parte emocional con mi novia que yo terminé con ella porque, porque en ese momento, no sé, yo estaba ahí como rayado, no me acuerdo por qué yo estaba como rayado con ella, pero yo me acuerdo, no fue ni obligación de nadie, más bien yo me acuerdo que yo le dije a él, oiga Diego, me quiero enloquecer, quiero hacer algo, hagamos algo, y no, pues parchemos y me dijo que si quería probar, y yo sí, bueno, y ahí la probé por primera vez y me gustó, pareciera como si hubiera encajado con, con lo que yo quería y esa fue la primera vez que la probé y eso fue a los 15 años. Después, pues jamás, eso fue al empezar noveno grado en el Santo Tomás y ese mismo año me echaron de Santo Tomás por volarme del colegio, porque yo también tenía mis antecedentes medio disciplinarios, ¿no? pero consumías y ahí era cuando te sentías súper bien y te volabas, o cómo era ahí. Pues ahí ya también recuerdo que una vez me volé del colegio para comprar, pero pues la cuestión no era así diaria ni nada, pero era muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero ahí con Diego ya encontré dónde comprarla, ah, y, y pues me gustó un resto, entonces pues también se convirtió Y, como pero ahí, ¿qué era lo que sentías como tal? O sea, consumías y qué era lo que sentías. ok, pues digamos que con la marihuana, la primera vez, pues nada de alucinaciones ni nada así como lo imagina la gente, pero sí como que uno se exaltaba en los sentidos y todo se tornaba como bonito, ¿no? Como dentro de cierto sentido bonito, ¿no? Pero, pero recuerdo que esa vez yo vomité, siempre, pues ya cuando uno consume más a diario, ya uno empieza a, a, a como a diferenciar como las dos etapas de la marihuana, que es cuando uno se exalta y está pensando y genera ideas o está como en la exaltación de los sentidos, y en el segundo etapa que es como cuando uno ya se cansa, quiere comer mucho, y eso es muy común de la marihuana, que uno le da mucha hambre. Y recuerdo que ahí comimos salpicón y yo vomité. Esa fue la primera vez. Después pues eso era como más o menos lo que sentía. Después ya se fue metiendo más con lo que era mi parte racionalista y crítica